Buenas tardes ya. Vamos a continuar con estas pláticas sobre salud mental. En este caso no va a ser exactamente salud mental, sino que nos vamos a ir un poquito al área de neurología. Tenemos con nosotros al doctor Ricardo García, quien es el encargado de nuestro servicio de neurología en el Centro de Atención Cognit y nos va a hablar un poquito sobre este tema que tiene que ver con infarto cerebral, embolias, derrames, estos términos que de repente escuchamos y que pues estamos parcialmente familiarizados, pero que siempre pues no está de más tener un poquito más sobre la información de qué es lo que podemos hacer en estos casos. Y más ahorita que se ha estado hablando sobre casos de EBC en pacientes jóvenes que han tenido COVID. Entonces, pues para que nos platique un poquito sobre qué es lo que podemos hacer, te doy la palabra, Ricardo, y pues adelante. Bueno, pues gracias por la invitación. Vamos a hablar un poco de los términos que se usan comúnmente para definirse a los infartos cerebrales. El infarto cerebral como tal es un mundo de enfermedades y manifestaciones, el cual comúnmente se puede llegar a conocer como embolia. Embolia refiriéndose a que es algo que tapa el flujo de sangre hacia el cerebro. Y otro término muy comúnmente usado es derrame, que la semejanza que usamos en el área médica no es como tal que se tapa el flujo de sangre, sino que se rompe la arteria, que es por donde va la sangre, y eso también ocasiona un infarto. Un infarto es que se muere una parte del cerebro porque empieza a faltarle oxígeno y sangre entre todos los nutrientes que lleva esta. Entonces, nos vamos a referir en general a infarto cerebral. Ustedes lo pueden manejar tanto como embolia o derrame, pero para la charla nos vamos a referir a infarto o cualquiera de estas formas, ya sea que se rompa la arteria o se tape por algún coágulo o por algún émbolo. De ahí viene el término de embolia. Entonces, la relevancia que tiene esta enfermedad es que en las personas mayores ocupa las principales causas de mortalidad y morbilidad y también es la de las primeras causas de discapacidad no traumática. Esta generalmente tiene factores de riesgo principalmente asociados a la edad, los mayores de 60 a 75 años. También el género masculino tiene en algún momento de la vida mayor riesgo. Posteriormente, al llegar la menopausia, aumenta el riesgo para las mujeres. Otros factores de riesgos que hay serían enfermedades crónicas como la diabetes, la presión, enfermedades del corazón como arritmias cardíacas y problemas de colesterol, de triglicéridos, junto con el tabaquismo y la obesidad, serían de los factores más comunes y más frecuentemente encontrados en la población mexicana. De esta enfermedad les mencionaba que puede ser tanto porque se tape la arteria como que se rompa y sus manifestaciones pueden ser muy variadas dependiendo de qué parte del cerebro sea la afectada. Lo más común, lo que todos conocemos que le pasa a alguien, un paciente con infarto cerebral o con embolia, es que pierden la fuerza en alguna parte del cuerpo. Esto, si bien sí es lo más común, no es la única forma de manifestación de los infartos cerebrales o de las embolias. Pueden tener pérdida de la fuerza, se les puede enchocar la cara, pueden tener problemas de lenguaje, hablar arrastrando la lengua, o inclusive pueden no poder hablar, pueden no poder entender, pueden llegar a tener alteraciones del comportamiento, problemas visuales, problemas de sensibilidad, problemas de coordinación. Prácticamente se puede manifestar de cualquier forma porque el cerebro sabemos que controla todo, tiene las funciones de todas las conexiones con el exterior. Entonces, desde fuerza, sensibilidad, coordinación, todo se puede afectar. Para términos prácticos, existe una, un acrónimo que se les recomienda usar a la población en general en caso de que sospechen de esta enfermedad que se llama camaleón.
Las primeras dos letras, la C y la A, sería de la cara, buscar que tenga alguna asimetría en la cara, que esté las arrugas se noten menos en alguna parte o que la boca esté desviada, chueca. La M y la A sería de la mano, que no pueda mover alguna extremidad o que tenga menos fuerza de la habitual. Y la L y la E sería del lenguaje, que ya sea que no pueda hablar, que tenga problemas para emitir las palabras, que no comprenda o que arrastre las palabras. Y la O y la N sería de llamar a los números de emergencia. Esos serían, este acrónimo se usa porque son las manifestaciones más comunes, que tengan alteraciones motoras de la fuerza, pérdida de fuerza, problemas de lenguaje y que se les encheque la cara. Pero les repito, no son las únicas. En realidad, cualquier persona que tenga cualquier síntoma nuevo, independientemente de la situación, debería acudir a un servicio de urgencias para su valoración. Pueden ser sin fin de causas, hay muchas enfermedades que pueden simular infartos cerebrales o embolias, pero es más importante descartar que sea una embolia a dejarlo pasar, porque si fuese una embolia puede llegar a tener repercusiones, una discapacidad eh, para toda la vida. Entonces, la importancia de esta enfermedad, como mencionamos al principio, es que es de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Si bien es más común en los adultos mayores, en personas jóvenes sí puede llegar a ser de cierta forma común, también dependiendo de ciertas enfermedades, como problemas sanguíneos, que tengan problemas como de cáncer, problemas también arritmias del corazón o malformaciones, y ahorita muy, más actualmente con la actual pandemia del coronavirus, el coronavirus ocasiona ciertas alteraciones en la sangre y en en algunos componentes de esta que pueden aumentar que se formen coágulos. Entonces es factible y sí se ha asociado, han aumentado los casos de embolia en personas jóvenes asociadas al coronavirus. Y no es solamente porque se tapen las arterias, sino también puede haber problemas de presión arterial, que de repente haya descontrol de la presión arterial e incluso que se lleguen a romper estas arterias. Entonces no solo sería una embolia, también puede llegar a haber derrames. El coronavirus no solo es como tal una infección, sino que la respuesta que el cuerpo puede desencadenar para intentar detenerlo o eliminarlo, también puede llegar a afectar el organismo. Entonces no solo incluso se puede manifestar como infartos cerebrales, sino que también podría llegar a dar infección en el sistema nervioso o infecciones dentro del cerebro. Puede llegar a dar también pérdida de la fuerza en las extremidades, en los brazos, en las piernas, sin que haya infartos cerebrales. Pero bueno, independientemente de que sea o no un infarto desencadenado por el coronavirus, mientras sea un síntoma nuevo y sobre todo si es algo súbito, debe ser evaluado de forma urgente por cualquier médico, no necesariamente un neurólogo de primera instancia. Cualquier médico de cualquier especialidad puede detectar si hay un problema y posteriormente el neurólogo entraría en la fase del tratamiento agudo. La importancia de que se llegue de forma pronta al hospital es porque desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para tratarlo. Si no damos un tratamiento oportuno, esta enfermedad va a dejar una discapacidad, así sea leve o hasta severa, que esté la persona postrada en cama y sea dependiente de un cuidador. Pero si la persona llega dentro de las 4 horas y media de que empezaron los síntomas, se puede dar un tratamiento para romper el coágulo en el supuesto de que fuera una embolia. Ahora, si fuese un derrame, si se rompió una arteria, ahí desgraciadamente no se puede dar este tratamiento,
sino que sería ver si se puede dar un tratamiento quirúrgico, si se puede operar. De lo contrario, si no es muy grande o no está tan complicado, únicamente sería esperar a que se reabsorba el sangrado. Ahora, este es el primer tratamiento, dar un medicamento para romper el coágulo y que vuelva a fluir la sangre dentro de las primeras 4 horas y media. Hay otro tipo de terapias, que ese ya es un poco más invasivo, en el cual se mete un catéter que llega directamente hasta el cuello y a donde empiezan las arterias que llegan al cerebro, en el cual se jala o se saca el coágulo, no se destruye, sino que se saca de la arteria. Para este procedimiento se tiene más tiempo, dependiendo de en qué unidades se puede realizar dentro de 6, 8, 12 o hasta 24 horas. Sin embargo, al ser un procedimiento más invasivo, más especializado, no se cuenta en todos los hospitales, en todas las instituciones. El que se encuentra más frecuentemente en casi todos los hospitales sería el primer tratamiento para romper el coágulo, el cual, les repito, únicamente tenemos hasta 4 horas y media para, para administrarlo. Si se llega desde las 4 horas y media en adelante, ya no tenemos forma de administrar este medicamento porque corremos más riesgo de complicaciones, de que sangre principalmente. Una vez pasado este tiempo, si se logró hacer tanto romper el coágulo como sacarlo, posteriormente se da prevención de futuros infartos y rehabilitación. En el supuesto de que tampoco se ha llegado a tiempo para estos tratamientos, las medidas de prevención de futuros infartos serían las mismas. Sería algún medicamento, ya sea tomado principalmente, que haría la función de prevenir que se formen coágulos si es que fue una embolia. Y la rehabilitación es lo único que nos va a ayudar a que el paciente pueda volver a moverse, a tener esa sensibilidad que se perdió, la coordinación. Los medicamentos, hasta ahorita no hay ningún medicamento que pueda hacer que el cerebro se regenere o que esa cicatriz que se forma después de un infarto desaparezca. Desgraciadamente en el cerebro todo lo que lo llegue a dañar deja una cicatriz de por vida. Entonces esa es la importancia de tratar un infarto y prevenir que se formen estas cicatrices. Si se dan estos medicamentos que previenen futuros infartos, tampoco nos exenta de que ya no vayamos a tener infartos. Si se controlan los otros factores que están asociados, como les mencionaba, que es muy frecuente en las personas que padecen azúcar, presión, obesidad, problemas de colesterol, triglicéridos o tabaquismo. De hecho, la presión alta y el tabaquismo son los dos principales factores de riesgo asociados a infartos cerebrales. Entonces, si tenemos controladas estas enfermedades, si tenemos un buen estilo de vida, alimentación balanceada, ejercicio 150 minutos a la semana, dejan de fumar, es posible que se pueda prevenir sumado al medicamento. Sin embargo, no podemos asegurarles que ya no vayan a tener otro infarto porque, les mencionaba, es más común en los adultos mayores. El simple hecho de ser mayor, la edad, es un factor de riesgo que no podemos modificar. Otra sería también el hecho de que padezcan diabetes, presión. Tampoco podemos modificarlos porque no tenemos cura de estas enfermedades. Entonces, el riesgo lo disminuimos. Sin embargo, como ya se tuvo un infarto cerebral, el riesgo sigue siendo alto. Lo más que se pueden controlar estas enfermedades, lo más sano que podemos llevar nuestro estilo de vida y la ingesta de estos medicamentos es lo que más nos puede disminuir el riesgo. Ahora, les mencionaba que no hay ningún medicamento que quite esta cicatriz. La rehabilitación dentro de los primeros 3 meses es la más importante porque en esos 3 meses es cuando se forma la cicatriz. Ya después de esos 3 meses la rehabilitación sí es efectiva, sí nos puede ayudar. Sin embargo, donde más nos ayuda, donde más tenemos el porcentaje de mejoría es en los primeros 3 meses. Ya después de
de pasado este tiempo, prácticamente lo que quede ya va a ser una secuela, que les repito, sí podría llegar a mejorar, pero en en un menor porcentaje. Dentro de otras formas de prevención secundaria, o sea, ya una vez que se tuvo un infarto, puede haber también problemas cognitivos, como les mencionaba, hay algunas áreas del cerebro que se pueden afectar en los infartos cerebrales, cuando son infartos estratégicos que afectan las zonas, por ejemplo, de la memoria o de la conducta, entre otras áreas importantes para el funcionamiento cognitivo. Sí hay ciertas terapias también que nos podrían ayudar, pero insisto, no son medicamentos. Prácticamente la rehabilitación física o cognitiva es el único tratamiento para recuperar las secuelas y para evitar que llegue a una discapacidad alta después de este periodo, que les recalco son los primeros 3 meses los importantes. En en el caso de que se tenga un infarto cerebral y se llegue a tiempo para realizar cualquiera de estos dos procedimientos, el hecho de que se llegue a tiempo tampoco garantiza que se vaya a administrar el tratamiento, ya sea que se rompa el coágulo o sacarlo, porque hay varias indicaciones. Sobre todo el principal es el tiempo. También se tiene que ver la severidad del infarto cerebral, que no tenga problemas sanguíneos, que no tenga alguna cirugía reciente o algún procedimiento invasivo reciente, entre otras cosas, que podrían conllevar un mayor riesgo, sobre todo de sangrado, al momento de administrar el medicamento. Entonces, lo más importante como familiar o como paciente de alguien que tenga un síntoma nuevo y que sospeche de un infarto cerebral es llevarlo a atención médica. Lo primordial, lo que va a hacer un neurólogo es hacer ya sea una tomografía o una resonancia de la cabeza para descartar que no tenga un sangrado, que sería lo más grave, y a lo cual probablemente requeriría de algún tratamiento quirúrgico o alguna cirugía. Si no hay ningún sangrado, ya veríamos qué opción terapéutica hay, tanto romper el coágulo como sacarlo, si es que no hay nada que lo contraindique, no hay algún factor que diga que le va a ir peor si se lo administramos. En dado caso de que sea candidato a alguno de estos medicamentos, el paciente tendría que estar hospitalizado un par de días para vigilar que no haya ninguna complicación y posteriormente el resto del tratamiento y la vigilancia sería ambulatoria. Les repito, prácticamente pura, pura rehabilitación. En las personas jóvenes es un poco más, la instauración del infarto es un poco más extensa porque no tienen tanto flujo de sangre a comparación de un adulto que va creando más circulación en el cerebro. Entonces, las personas jóvenes generalmente tienden a tener un poco más de discapacidad si es que llegasen a tener un infarto, precisamente por lo que les menciono, lo cual da más relevancia a la pandemia actual del coronavirus, de detectar, porque a veces lo que más leemos o lo que más nos mencionan es que el coronavirus pues tiene manifestaciones respiratorias, tos, fiebre, falta de aire, pero no son las únicas manifestaciones e inclusive las manifestaciones neurológicas podrían llegar a ser las únicas. Entonces, les repito, independientemente de qué manifestación crean que tiene o no coronavirus, si es un paciente que tiene cualquier síntoma neurológico, que hable raro, que se le encheque la cara, que se le vaya un ojo para algún lado, que tenga problemas para coordinar, para moverse, para sentir, para comunicarse, cambios de personalidad muy súbitos, inclusive pueden llegar a tener convulsiones. Cualquiera de esas cosas
Es para que se lleve inmediatamente un servicio de urgencias a valoración. Okay. Entonces, no sé, Anaí, si haya algo más que quieras que toque. Porque no tengo... Listo. Pues continuamos. Contigo, muchas gracias, la verdad bastante interesante. Tengo por aquí una pregunta por parte del público, igual si hay por ahí otras que nos las vayan dando y a lo mejor algunos temas que podríamos profundizar. Preguntan por aquí, ¿hay alguna manera de prevenir antes de que pase un EBC? Ok, la única forma de prevenir un infarto es si tenemos factores de riesgo, como los que les mencionaba, problemas del corazón, alguna arritmia, alguna malformación, problemas como diabetes, presión, problemas de colesterol, triglicéridos, etcétera. Cualquier enfermedad que nos aumente el riesgo de infartos, tenerlo bien controlado. No hay ninguna indicación de dar los medicamentos que se dan después de un infarto, de darlos antes para prevenirlos si no tenemos algún factor de riesgo, como los que les menciono. Si es una persona joven, que no tiene ninguna enfermedad, que es sano y que no fuma, tiene una alimentación balanceada, hace ejercicio, no está indicado darle un medicamento para prevenir infartos porque no va a tener ningún impacto. Entonces, la única forma de prevenir los infartos es si tenemos algún factor de riesgo, como los que le menciono, tenerlos bien controlados. Si fuma, deje de fumar, ejercicio, alimentación balanceada y bien controladas sus enfermedades, ya que la inmensa mayoría de las enfermedades que predisponen a los infartos cerebrales no tienen cura, únicamente se controlan. Ok, ahora nos mencionabas por ahí que es muy importante tomar medidas a tiempo porque podemos prevenir que las secuelas sean mayores y se puede hacer una intervención pues más oportuna y más adecuada. ¿Hay algún tipo de medida específica que se tenga que tomar mientras se traslada al paciente a la vigilancia médica? No, no, únicamente traslado, inclusive puede ser en el mismo coche, en un taxi. No necesita ser tampoco una ambulancia que lleve oxígeno, o sea, únicamente con que se lleve a la persona a la atención médica, sin ninguna consideración especial en el transporte. Ok. Ahora también nos comentabas que una de las medidas que podríamos utilizar como factor protector es esta parte del ejercicio, 150 minutos a la semana. ¿Hay algún tipo específico de ejercicio que consideres que es más recomendable que otros? Porque sabemos que hay ejercicio aeróbico, hay anaeróbico, hay pesas, hay resistencia. Entonces, ¿hay alguno que nos pueda ayudar más que otros? Sí, es ejercicio aeróbico. Inclusive no se tiene que correr así una maratón ni correr así a máxima velocidad de 250 minutos. Se puede distribuir 30 minutos 5 días a la semana y con que sea una caminata continua, con eso es más que suficiente. Pero Okay. tiene que ser un ejercicio aeróbico. Tampoco para fines de protectores no funciona tampoco una hora de pesas. ¿No? El chiste es hacer durante esos 30 minutos hacer circular más la sangre, ejercitar el corazón de forma continua. Okay. O sea, no es de que ahorita voy a caminar a la tienda 5 minutos, regreso y luego en media hora salgo al parque y otros 10 minutos. No, son 30 minutos continuos de un ejercicio aeróbico, ya sea desde caminar, trotar, correr, lo que sea. Pero sí tiene que ser aeróbico. Ok. Y respecto a lo que nos comentabas de los pacientes con COVID, que sí estamos más centrados justamente en los síntomas respiratorios y no prestamos tanta atención a los neurológicos. Nos mencionabas por ahí algunas manifestaciones a las que hay que prestar atención, pero ¿nos las podrías repetir como un poco de forma más resumida? ¿A qué tendría que prestar atención yo como familiar? ¿Qué tipo de manifestaciones neurológicas? ¿De, de un paciente con COVID? Ajá. ¿O Sí, de ahorita de paciente? un paciente con COVID.
Ok. Lo que pasa es que en el coronavirus se están viendo muchas manifestaciones neurológicas. Una de ellas son los infartos cerebrales. Pero en realidad el coronavirus se ha asociado con infecciones del cerebro, con infartos cerebrales, con hemorragias dentro de la cabeza o con derrames, pues. Se ha asociado con problemas de visión, con que se pierda la visión, se pierde el olfato, problemas de neuropatía, como lo que le pasa a los diabéticos, que van a perder fuerza y sensibilidad en los brazos, en las piernas, problemas en la médula espinal, que dejan de poder moverse y sentir debajo de donde se haya lastimado la médula espinal. Entonces se puede manifestar prácticamente de cualquier forma el coronavirus. Hablando específicamente de un infarto cerebral, depende de qué parte del cerebro es la que se infarte. Como les mencionaba con el acrónimo Camaleón, se intenta dar a conocer al público en general las manifestaciones más comunes, que generalmente son manifestaciones de fuerza motora, que son asimetría en la cara o que se enchueque la boca, problemas de lenguaje, que arrastre la lengua, que hable así como borrachito, que no pueda hablar o que no pueda entender, pérdida de la fuerza en alguna parte del cuerpo, que generalmente en los infartos cerebrales la pérdida de la fuerza es en la mitad del cuerpo, tanto la cara como brazo y pierna son del mismo lado. Cuando hay algún problema de las cuatro extremidades, rara vez va a ser un problema de embolia o de derrame, a menos que sea muy extenso y de ambos lados del cerebro. Después, manifestaciones un poco menos comunes podrían ser que se desmaye, que convulsione, que cambie su comportamiento, que tenga pérdida de la visión, que se vea eh, que se pierda la visión como en un cuadrante o en una mitad del campo visual. Podría ser visión doble, problemas para pasar la comida. eh, ya son manifestaciones un poco menos comunes, pero les digo, las más comunes sería pérdida de la fuerza en alguna mitad del cuerpo, pérdida de la sensibilidad también en alguna mitad del cuerpo, pérdida de la capacidad de controlar los movimientos o coordinar los movimientos igual en alguna parte del cuerpo, junto con los problemas del lenguaje serían los más comunes. Ok. Y por aquí tenemos otra pregunta del público. Nos preguntan, ¿qué podría pasar si el EBC se presenta solo como dolor de cabeza y una persona decide tomarse una aspirina o algo para el dolor? Es una pregunta muy, muy interesante porque le mencionaba que los infartos cerebrales pueden ser, yo estoy hablando de un infarto en general, pero les repito que hay muchos tipos de infartos. Entonces, hay infartos que pueden dar dolor. No son los más comunes, ni es el síntoma más común tampoco, pero hay infartos que pueden dar dolor de cabeza. Sobre todo son los que son por un coágulo que viene de otra parte, por ejemplo del corazón, que se les denomina cardioembolismo. Entonces el coágulo viaja del corazón hacia el cerebro y esos infartos o ese EBC puede dar dolor de cabeza de forma inicial. Ahora, los sangrados o los derrames, un EBC hemorrágico, esos también muy comúnmente van a dar dolor de cabeza. Y otro tipo de forma de infarto cerebral que puede dar dolor es algo que se llama disección arterial, por donde va la sangre en las arterias, en el interior se corta la membrana que recubre a la arteria y en vez de ir la sangre por en medio, se va por afuera. Entonces digamos que se corta la pared de la arteria. Entonces eso también puede dar dolor. El hecho de que alguien se tome un medicamento para analgésico cuando tiene un dolor de cabeza súbito y sobre todo que no tenga dolores de cabeza muy frecuentes, no podría dar tanto problema si no es un dolor de cabeza muy intenso, porque generalmente estos dolores son súbitos e intensos, de los peores dolores, y no es un dolor que hayan tenido previamente. Si al contrario fueran estas características, un dolor súbito, muy intenso, y sobre todo que se acompaña de cualquier otra cosa como desmayos, convulsiones, un poquito ahí de problemas de visión, de pérdida de fuerza, de sensibilidad, etcétera, aunque sean muy sutiles,
ahí igual pueden tomarse el analgésico, no pasa nada, pero sí es importante que vayan a revisarse. Sobre todo el primer episodio de un dolor de cabeza muy intenso, eso es algo que nosotros consideramos un foco rojo para hacer un estudio de imagen, porque una de las posibles causas son cualquiera de estas tres cosas que les mencioné, que podrían derivar a un infarto cerebral. Ok. Ahora, también nos preguntan por aquí, si padeces de dolor de cabeza de forma recurrente o migraña casi siempre, ¿hay más posibilidades de la ocurrencia de un infarto cerebral? Sí, no todos los dolores de cabeza, específicamente la migraña, se ha asociado también como un factor de riesgo, porque lo que causa la migraña es que estas arterias, lo que lleva el flujo de sangre al cerebro, se abran y se cierran. Entonces, en esos episodios sí puede llegar a haber infartos cerebrales. Pero otros tipos de dolores de cabeza, como es la más común en los adultos, que es la cefalea tensional, esa no predispone a mayores riesgos de infarto o de embolia. Sería específicamente la migraña. Migraña. ¿Y habría algún cuidado especial que se tuviera que tomar? Para la migraña hay, dependiendo de cuántos episodios y de qué tan severos sean, se pueden dar medicamentos para prevenirla. Desafortunadamente tampoco tenemos cura de la migraña. Hay medicamentos que logran hacer que se disminuya la frecuencia de los episodios de migraña y la intensidad. Eso ya se vería con un neurólogo dependiendo de estas características y de las características del paciente y de qué enfermedades tenga, qué medicamento específicamente le ayudaría más a disminuir los episodios. Pero mientras padezca la migraña, no está indicado darle, por decir, los otros medicamentos que les mencionaba para prevenir infartos, como en los pacientes que ya lo tuvieron. O sea, es únicamente el control de la enfermedad. Es igual como si fuera diabetes, como si fuera presión alta. Controlar la enfermedad lo mejor que se pueda, que sería con uno de estos medicamentos preventivos. Y respecto a las cuestiones relacionadas con presión arterial, ya nos comentabas que las personas hipertensas, sobre todo aquellos que no llevan un control adecuado, son un poco más proclives a tener este tipo de infartos. ¿Hay algún punto en la presión arterial que para mí signifique como ya, si pasando esta presión arterial o llegando a esta presión arterial, ya tendría que estar camino a urgencias porque hay riesgo de que esto empeore? Ok, aquí hay dos situaciones. La primera sería en el contexto de un control arterial adecuado. Esto cambia continuamente. Las recomendaciones a nivel internacional más recientes marcan que el límite de presión arterial normal sería de 130 a 90. Entre ya más arriba de eso, ya sería una presión arterial alta. Y el hecho de que estemos en una presión arterial alta va ocasionando daño en las arterias de forma gradual, y eso es lo que va dando la pauta para que se desarrolle un infarto cerebral. Entonces, independientemente de que no sea tan alta, si se mantiene frecuentemente teniendo estos picos de presión alta, a la larga es lo que le da el riesgo. Ahora, si de forma súbita tenemos presiones arteriales muy altas, llega otro término que se llama crisis hipertensiva. Ahí es donde hay más riesgo de forma aguda o de forma súbita, o sea, con ese simple aumento de la presión, de tener un infarto cerebral. Que esto generalmente es cuando la presión arterial está por arriba de 180 sobre 120. Okay. Pero esto no es una regla, o sea, es lo más común, pero hay pacientes que pueden llegar a tener infartos con menos, o hay pacientes que inclusive llegan a tener 220 sobre 130 de presión arterial y no se infartan. Sin embargo, es el punto de corte en el cual ya puede haber repercusiones tanto en el cerebro como a nivel cardíaco principalmente. En realidad puede haber repercusión en todo el cuerpo, en todos los órganos. Pero en sí una cifra para decir esto ya necesita tratamiento urgente y sí le predispone a algún infarto cerebral sería 180 de presión arterial sobre 120. Ok. Muy bien, pues parece que ya no hay más preguntas por ahí.
Solo me gustaría nuevamente agradecerte por haberte tomado el tiempo para participar con nosotros en esta charla y promocionar nuevamente al doctor Ricardo García, excelente neurólogo que está trabajando con nosotros. Y también ahí algo importante es el trabajo interdisciplinar y es algo que agradecemos mucho que se comprenda, sobre todo en esta parte de neurología, neuropsicología. Como bien mencionaba Ricardo, una parte que es importante ver después son las secuelas y la intervención cognitiva que se tiene que hacer. Y ahí es donde entra un poquito esta bella rama de la neuropsicología para tratar de apoyar, ¿no? Surgió otra pregunta aquí. ¿Qué pasa si tengo presiones altas y bajas? Me imagino que se refiere un poco como a variaciones Está variando. Ajá. El, ok, para un infarto cerebral hay otro mecanismo que es porque no le llegue el adecuado flujo sanguíneo. Cuando baja mucho la presión, sobre todo por abajo de 60, la sistólica, que es cuando ven los números, es la que está arriba de la diagonal, o antes de la diagonal. Cuando baja de 60, ahí ya el cerebro empieza a sufrir, no le llega el adecuado flujo sanguíneo. Entonces, eso también puede dar una especie de embolia, pero no porque se tape la arteria o porque haya un sangrado, sino porque no le alcanza a llegar sangre. Es como si fuera un ejemplo muy burdo, un tinaco que está en la azotea. Entonces, la presión no alcanza a ser suficiente para bombear el agua hacia el tinaco. Exactamente pasa lo mismo en el cerebro. El corazón con esa presión no va a alcanzar a mandar la sangre al cerebro. Entonces puede llegar a haber también infartos porque haya presión muy baja. Pero el hecho de que esté variando, mientras no baje de esto, no habría algún problema para predisponer a algún infarto, mientras se mantenga dentro del rango. Por decirle, podríamos decir que lo normal, lo mínimo sería 90 sobre 60 y lo máximo sería 130 sobre 90. Serían como los límites normales o lo considerado controlado para una persona con presión arterial alta. Lo único que va a ocasionar un riesgo es que estas variaciones suban arriba de 130-90. Si está variando entre 120 y luego baja a 100, ¿sí? No hay ningún problema. El chiste es que esta presión sobrepase los 130-90. Ahí es cuando viene el riesgo de que se empiecen a dañar las arterias y poco a poco se pueda llegar a ocasionar un infarto cerebral. En ese contexto de variaciones sí, pero si está variando dentro de lo normal, no hay ningún problema. Ok, y obviamente que en estos casos donde se detectan estas variaciones de la presión, pues es importante siempre acudir con el personal médico correspondiente y más adecuado, por lo menos un chequeo pues rápido y que de ahí nos canalicen al servicio que sea necesario, ¿no? Sí, sí, la presión arterial para las personas que ya padecen presión alta tienen que tener un monitoreo por lo menos una vez al día. Este, especialmente cuando se va iniciando el tratamiento. Y una vez que se mantienen estables con ciertas dosis, con cierto medicamento, ya se puede espaciar la toma 2 o 3 veces por semana. Pero sí es muy importante que cuando están teniendo estas variaciones, sí acudan a una valoración o hablen con el médico que les esté llevando el control, porque sí se tiene que ajustar la dosis. Tampoco es normal que de repente estar a 130 se baje hasta 90, hasta que esté en los límites no es normal. Y eso eventualmente puede llegar a darle otros, tal vez no complicaciones graves, pero sí otras molestias como dolores de cabeza o que sientan que se van a desmayar al momento de pararse o que de repente vean borroso. Puede darle síntomas también pensando en que puede llegar a ser una embolia, que no lo es, sino que son problemas propios de cambios por la presión arterial. Ok, pues parece que ya no hay más dudas. Nuevamente, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Y pues en caso de que requieran algún tipo como de valoración o consulta, con mucho gusto a través de nuestra página podemos contactarlos con nuestro neurólogo. Vale, pues, gracias por la invitación. Bueno, y pues muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta charla. Continuamos con nuestros
temas sobre salud mental por la tarde, a las 5 de la tarde. Esta vez los voy a estar acompañando yo, un poco sobre los temas de higiene del sueño, cómo podemos batallar un poquito con el insomnio que tenemos durante el encierro. Y pues continuamos todavía también las siguientes semanas con algunas otras charlas que esperamos que estén siendo de su agrado y que sobre todo sean útiles para pues toda esta situación, ¿vale? Muchas gracias y nos vemos más tarde.